Señal directa. El falso debate de los controles de confianza, el tema que hoy aborda el maestro Alfonso Partida Caballero, a quien con gusto saludamos. Muy buenas tardes. Buenas tardes, José Ángel, Josefina. Un placer estar con nuestro público como cada semana. Y este tema que ha levantado mucha expectativa, sobre todo en el ámbito judicial, ahora que se está discutiendo la reforma judicial, y el polígrafo es uno de los debates que más ha causado revuelo y que yo lo considero un falso debate, en virtud de que es una batería de entrevistas con tono de interrogatorio, pesquisas crediticias, inmobiliarias, bancarias, fiscales. Es la aplicación de polígrafos, de tests o de exámenes psicométricos, análisis de voz, comparación de huellas dactilares y exámenes toxicológicos, entre otros componentes. Es necesario decir que fueron proclamados como una solución mágica hace más de 20 años para erradicar la gravísima descomposición institucional que afecta tanto a las corporaciones policiales, de procuración de justicia y en algunos casos como pruebas incluso en este caso, pruebas judiciales o pruebas en materia penal, y es posible que la aplicación de este control en parte abonó al trágico fracaso de la estrategia de seguridad nacional aplicada durante la administración calderonista, ya que el que pasaba dicho examen ganaba un premio de impunidad prácticamente, ya que los exámenes analizan el pasado del sustentante, no el presente. Esto es lo que hicieron, no mide la eficacia, no mide la eficiencia, mide ciertas características que han sido muy cuestionadas científicamente. Dichas pruebas, lejos de ser un filtro para impedir la llegada a tales corporaciones de individuos con inclinaciones delictivas, son un mecanismo intimidatorio que no garantiza la honestidad del aprobado ni la deshonestidad del reprobado. Simplemente premia la capacidad de un individuo para simular, para ocultar y para mentir con sangre fría. Los exámenes de confianza fueron objeto de señalamientos críticos por el propio Sales Heredia, que era el secretario de Seguridad Pública en la administración federal pasada, y que constituyen una práctica sin validación científica. Así lo dijo la cabeza del sistema de seguridad pública en el sexenio pasado. Por más que muchas corporaciones policiales de México y otros países e incluso instancias judiciales las consideran un mecanismo confiable para ponderar la veracidad o mendacidad del examinado. El polígrafo, conocido popularmente como el detector de mentiras, es un aparato que registra las respuestas fisiológicas de una persona cuando se le formulan una serie de preguntas. Y esto lo realizan midiendo la respiración, los latidos del corazón, mediante unos sensores que se colocan en el cuerpo de la persona en cuestión. Este artilugio tiene bastante vida. No en balde fue creado en el año de 1938 por Leonard Keller en los Estados Unidos. Este dispositivo ha recibido fuertes críticas. Ha sido señalado de inconstitucional, de discriminatorio y retroactiva. Han dejado indefensos a los agentes que son despedidos sin reprobar tales exámenes. No es la primera vez, ya que en diciembre de 2013 el predecesor de Sales Heredia, Manuel Mondragón y Cal, también secretario de Seguridad o su equivalente, había mencionado algunas fallas de las pruebas referidas. ¿Por qué? Porque son fotografías del momento y hasta el momento de quienes las desahoga. Se decretaron ilegales y son señalados como un procedimiento inquisitivo.
el aparato y los procedimientos vinculados a él fueron rotundamente desvirtuados hace más de una década en un extenso documento del Consejo Nacional de Investigación de la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos, en el que se concluyó que los falsos resultados positivos y los falsos resultados negativos resultan inaceptables, elevados, y que el aparato y los interrogatorios asociados resultan demasiado vulnerables a diversas contramedidas como para confiar en el procedimiento. Otra debilidad insoslayable, José Ángel y Josefina, de estas pruebas de confianza es que no se aplican en los altos niveles políticos jerárquicos, que es donde resulta más devastadora la infiltración de la delincuencia. De poco o de nada sirve tener elementos de base honestos, en este caso gobernadores, secretarios, fiscales, a quienes ordenan, como el caso de los diputados, han sido cooptados por la delincuencia organizada. Una consideración más es que los cuestionamientos sobre vida privada que se realizan en este tipo de preguntas afectivas, familiares, sociales, de los examinados suelen ser diseñados a partir de posturas moralistas, desde las cuales es imposible ponderar adecuadamente la cultura cívica y la disposición a acatar las leyes vigentes. Quiero, por último, señalar tres puntitos importantes. Si con esto pudiéramos resolver una serie de cosas, imagínense lo que sería en el caso Colosio, que se le aplicara, en este caso, el polígrafo al expresidente Salinas de Gortari, que es acusado de mandar privar de la vida a Colosio. En este caso, pues que se lo apliquen para ver qué sucede, o en el caso Ruiz Massieu, ya estaríamos del otro lado. O imagínense, nos quitaríamos de pruebas, de presentación de pruebas, etcétera, si tuviéramos que aplicar el famoso polígrafo. O imagínense ustedes, en el caso patético de quién pagó el boleto del partido de los Ángeles Lakers, ¿no? Con esto, si sirviera de algo, esto nos resolvería muchas cosas. El problema, como ya lo vimos, es que es eficaz solamente en un 30%. Hasta aquí mi comentario. Entonces, ni caso tiene los exámenes de control y confianza. Nos ganamos la misma. Nos ganamos la misma. Esto no sirve de nada, no ha servido de nada. He visto polígrafos que se aplican para policías que de repente le dicen, oye, como tú trabajas en otro lugar, entonces quiere decir que tienes relación con el crimen organizado porque ganas más de lo que te pagan aquí. Entonces son verdaderamente de risa cómo los resultados, cómo los están haciendo. Ahora, también una cosa importante, pues ahí en YouTube pueden encontrar cursos para pasar el polígrafo. Y que es uno de los que son libres y que pueden accesar. Cuando te aplican, lo primero que te preguntan es que si tú tuviste un curso de esta naturaleza, porque entonces no eres susceptible de que te apliquen este caso. A mí ya me lo aplicaron en una ocasión, no tuve ningún problema, pero sí era terrible la forma en que si tuviste relaciones sexuales con una persona distinta a tu esposa, que si a tus hijos les has comprado piratería, que si eso difícilmente va a resolver el problema que necesitamos de capacidad, de mejores competencias y mejores habilidades en los elementos, y más ya no se diga en jueces y magistrados, ¿no? Oiga, maestro, por eso el falso debate, porque me parece que tiene más que razón en su comentario y aporte de este día. Pero entonces, ¿qué hay que hacer? Porque sí hay que hacer una renovada y una supervisión y una vigilancia a este poder. Sí, definitivamente. El día de ayer estuvimos en los debates en el Congreso, a los que citó la Comisión de Justicia, encabezada por Enrique Velázquez y Héctor Pizano, que definitivamente no estuvieron los que están tratando de aplicar esto, en el caso de Salvador Caro y todos los que apoyan este tipo de situaciones. Estuvo el director de la División de Estudios Jurídicos, Jesús Becerra, y él señalaba claramente lo que se debe de hacer. Se debe de analizar tu historial de vida,
desde la primaria, secundaria, qué tipo de trabajos has tenido, si estuviste en el Ministerio Público y fuiste sancionado, si se te puso alguna sanción, etcétera, o que te hayan levantado denuncias penales por tu actuación, etcétera. Pero también de forma positiva, si fuiste a un doctorado, si, qué tipo de tesis sustentaste, qué tipo de tesis hiciste en la maestría, si das clases, qué materias estás impartiendo, cómo las estás impartiendo, si ya fuiste juez, por ejemplo, consejero de la judicatura, fiscal, etcétera. Todo esto es tu historial. De eso se te debe de preguntar, se te debe de analizar. Y qué mejor que tu vida que hable por ti. No un examen que no tiene ningún valor probatorio, en este caso. Es tu historia de vida lo que debe de hacerse. Porque tampoco es un examen, y lo señalaba claramente, porque alguien puede llegar y que le pregunten del tema que a lo mejor es de su tesis, pero no sabe todo lo demás. Entonces a esa persona lo vamos a tener que tolerar como funcionario durante 15 años, ¿no? Pero cuando tienes todo este historial de vida, eso te garantiza todo tu aprovechamiento que tuviste y que puedas demostrarlo en su momento. Esa es la cuestión. Pues vaya, que todavía queda para rato dentro de las definiciones, Así sobre es. todo en lo que refiere a esta que se pretende una reforma al Poder Judicial. Maestro Partida, muchas gracias. Gracias a ustedes. Muy amable, nosotros continuamos enseguida, no se vaya.